No importa quién soy yo. Lo importante es lo que estás a punto de descubrir. Bienvenido a Project Delta. Aquí comienza tu acceso a la información que ellos intentaron ocultar. Durante décadas, el poder se ejerció con leyes, fronteras y policías. Pero hoy, algo diferente está emergiendo. Un modelo de control que no necesita violencia para imponerse. Un sistema donde la vigilancia y la tecnología se fusionan para moldear comportamientos, decisiones y destinos. Ese sistema tiene su laboratorio principal en China. En China, la vigilancia se ha integrado en la idea de confianza social. No existe un único sistema nacional, sino programas piloto en diferentes ciudades y provincias, todos conectados al gigantesco proyecto de reconocimiento y monitoreo, conocido como Skynet. Más de 500 millones de cámaras registran movimientos, rostros y patrones. No solo observan, analizan. Los ciudadanos reciben una puntuación basada en su comportamiento. Si pagas tus facturas, ayudas a un vecino o compartes contenido considerado positivo, tu puntuación sube. Si cruzas con el semáforo en rojo, te relacionas con alguien sancionado o publicas críticas, tu valoración baja. El impacto no es teórico. Con puntuación alta, accedes a mejores trenes, mejores trabajos, mejores trámites. Con puntuación baja, tu mundo empieza a cerrarse. Restricciones de movilidad, dificultades para contratar servicios, oportunidades que desaparecen sin explicación. Pero lo más inquietante no es la puntuación, es el diseño. El sistema evalúa no solo tus acciones, sino también tus relaciones. Si pasas demasiado tiempo cerca de una persona con baja puntuación, tu propia reputación cae. La desobediencia se contagia digitalmente. Durante mi estancia en China pude observar cómo esta infraestructura está presente en cada aspecto de la vida diaria. En algunas estaciones de tren no existen billetes, solo reconocimiento facial. Tu rostro es el pase, tus movimientos, la huella. En un baño público de una ciudad importante, una máquina dispensaba papel higiénico únicamente después de escanear tu rostro o tu código QR. Lo que parecía una innovación, en realidad revelaba un mensaje profundo. Tu identidad digital es la llave de absolutamente todo. La mayoría de las compras se realizan mediante pagos móviles. El efectivo casi ha desaparecido. Cada transacción se registra. Cada movimiento queda archivado. Y entonces llegó el paso definitivo. El yuan digital, el ICNY, una moneda digital emitida directamente por el Banco Central de China, sin bancos comerciales, sin intermediarios. Dinero que puede programarse, rastrearse, limitarse. Técnicamente, una CBDC puede imponer reglas, definir dónde se puede gastar el dinero, cuánto tiempo puede permanecer sin usarse, o incluso qué tipo de productos pueden comprarse. En algunos experimentos, ciertos fondos entregados como apoyo económico tenían un tiempo limitado para ser utilizados. No como castigo, sino como prueba técnica del concepto de dinero programable. Varios analistas y organizaciones de derechos digitales han señalado que este tipo de moneda podría permitir, al menos en teoría, bloquear pagos, restringir transacciones o congelar cuentas al instante. No porque esté ocurriendo, sino porque la infraestructura lo permitiría sin fricción. El proyecto Skynet cierra el círculo. Cámaras, algoritmos, reconocimiento facial y análisis predictivo. Un sistema capaz de identificar a una persona en segundos y seguir sus movimientos con una precisión imposible hace una década. El discurso oficial habla de seguridad, confianza y estabilidad. Pero muchos observadores internacionales plantean una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando la definición de buen ciudadano la decide un sistema centralizado? Porque el poder real del crédito social y de las CBDC no está en lo que ya hacen,
está en su potencial, en lo que podrían llegar a hacer si se integran con identidades digitales, pagos centralizados y sistemas de puntuación global. La combinación de vigilancia constante, dinero programable e identidad digital podría crear un modelo donde la libertad no sea un derecho, sino una consecuencia de tu comportamiento. Lo que vemos hoy en China podría ser solo un primer prototipo, una maqueta del mundo digital que está emergiendo. Identidades digitales unificadas, pagos totalmente trazables, vigilancia automática y algoritmos que deciden quién merece acceso y quién no. Si el siglo XX fue el siglo del control físico, el siglo XXI es el del control digital. Más silencioso, más preciso, más difícil de detectar. Este fue el archivo número 3 del protocolo Delta, pero lo que viene ahora es aún más profundo. Un plan aceptado por casi todos los gobiernos del mundo. Un plan presentado como progreso, sostenibilidad y justicia. Un plan que podría rediseñar nuestras ciudades, nuestra economía y nuestra libertad. Ese plan se llama Agenda 2030. En el archivo número 4 investigaremos sus objetivos, sus implicaciones y cómo podría convertirse en la base de un sistema global digitalizado, donde cada aspecto de la vida esté monitorizado, regulado y condicionado. El protocolo continúa y tú ya formas parte de él.